Página 20. El utilitarismo. John Stuart Mill, 1984. Un sistema de la lógica. Libro B, capítulo 12. 0.3 La libertad demanda tolerancia y disciplina. Quienes de antiguo han mostrado un ademán desdeñoso frente al utilitarismo, quienes le han negado el pan y la sal en el ámbito de la moralidad, o no han leído, o no han comprendido, o han querido comprender todo cuanto sobre la justicia Mill ha escrito. Quienes, en el presente, proclaman teorías de la justicia antiutilitaristas, o simplemente no utilitaristas, posiblemente tampoco hayan sabido, o querido, leer minuciosamente el capítulo final y magistral de El utilitarismo. Pues ocurre que, paradójicamente, a diferencia de otros sistemas éticos normativos, en el utilitarismo, cosa que suele ignorarse, la justicia ocupa el lugar central. Lo que ocurre es que la dignidad de la justicia procede de su objetivo final, mientras que ella misma no constituye una meta o fin último. La capacidad analítica de Mill desentraña minuciosamente el sentido último de nuestros deseos, y la finalidad última de aquello que buscamos. La justicia es el requisito imprescindible para que se den aquellas condiciones mínimas que hagan posible la búsqueda de los restantes bienes. La justicia es a modo de soporte o base, es el entramado del tejido de la vida social. Y la vida social nos es necesaria para perseguir nuestros fines hedónicos. Hobbes, podríamos agregar nosotros, ya había resaltado el valor de la justicia y la imparcialidad, como fundamento sólido que permitiera una vida libre de desasosiego y temor. Mill, superando la visión atemorizada de Hobbes sobre la existencia humana, va a ver en la justicia y la imparcialidad no solo los muros que contendrán la guerra y la disputa, sino los impulsores de cuanto pueda haber de gratificante en nuestra relación con los demás. Es cuando menos un fair no reconocer en Mill el amor apasionado por la justicia, así como su acalorada defensa de la libertad, como factor desencadenante de nuestras posibilidades de goce. En Sobre la libertad, 1859, o en las Consideraciones sobre el gobierno representativo, 1861, se presenta la vida humana como una obra de arte, en la que cada cual ha de asumir el papel más activo posible en la determinación de su ámbito de actuaciones. Gran parte de las críticas dirigidas a Mill y su utilitarismo no habrían tenido lugar de haberse esforzado mínimamente sus detractores por comprender la concepción peculiarmente moral de la felicidad que se esboza y se propugna en los trabajos de Mill. Bastaría no olvidar, con la facilidad con que se hace, las declaraciones de Mill en Consideraciones sobre el gobierno representativo, publicadas solo 2 años antes de El utilitarismo, acerca de la no utilidad de un dictador benévolo, supuestamente sabio e imparcial que se encargase de promover la mayor felicidad del mayor número. De acuerdo con los presupuestos de Mill, el dictador sabio y benévolo resultaría totalmente inútil y su existencia indeseable, ya que su supuesto cometido sería inalcanzable. La felicidad que habría de promover no sería posible, ya que la felicidad es una conquista humana, fruto del desarrollo de las capacidades de autogobierno y de participación en la vida pública. La cuadratura del círculo sería más factible, algo más sensato y razonable de obtener, que el dictador benévolo fuera promotor de la mayor felicidad del mayor número. Sorprendería a muchos críticos empedernidos de Mill comprobar que a la hora de ponderar los resultados de la actuación del dictador benévolo no le preocupa tanto a Mill el tipo de obras útiles que podrían producirse bajo tal forma de gobierno, sino la categoría humana de los individuos así gobernados. TV escribe: doquier que haya un dictador o un sometedor de masas humanas, no hay inteligencia social. Para que un tirano gobierne, es necesario que el mismo pueblo se ponga a su servicio, para que el pueblo se autoflagele. Desde luego, este proceder no puedo decir que sea indicador de salud mental del pueblo. A la pregunta de, ¿qué tipo humano se produce en una dictadura benévola?
La respuesta de Mill es la de que se trata de un hombre al que se ha infringido no solo un daño intelectual, al mermar sus capacidades de diálogo respecto a los asuntos públicos, sino incluso un deterioro en sus capacidades morales. Un gobierno de tal tipo, concluye Mill, no es en modo alguno un buen gobierno ya que, tal como el autor del utilitarismo lo entiende, lo que justifica la acción de gobernar es el conseguir individuos mejores intelectual y moralmente hablando. Resulta, sin duda, un hecho lamentable que las consideraciones sobre el gobierno representativo hayan merecido tan escasa atención por parte de los detractores de Mill, que se apresuran a formular una serie de acusaciones vacías, totalmente fuera de lugar, que podrían haberse ahorrado solo con leer con atención los trabajos de Mill, y no tomar de segunda o tercera mano las supuestas argumentaciones utilitaristas. Todavía no es infrecuente hoy en día encontrar por parte tanto de personas supuestamente eruditas, como del hombre de la calle, acusaciones al utilitarismo que muestran a las claras un desconocimiento total del espíritu que animaba a John Stuart Mill. Comentaré, de pasada, algunas de las más vulgares acusaciones, para pasar, gradualmente a otras más refinadas y sofisticadas. Así, se comenta vulgarmente que el utilitarismo, o doctrina de la máxima felicidad del mayor número, no puede ser moralmente válida, ya que nos llevaría a aplaudir la creación de un mundo tan deleznable como el caricaturizado por Huxley en su Brave New World, traducido al castellano, significativamente con el título de Un mundo feliz. La respuesta que surge inmediatamente es que el Brave New World de Huxley es realmente un mundo muy infeliz, donde la mayoría de los seres humanos simplemente se han adaptado y conformado a un sistema, se han contentado pasiva y estoicamente con su suerte, pero no parecen disfrutar en absoluto, como seres humanos plenamente desarrollados, de su existencia. Es este un punto clave, además, que Mill tuvo buen cuidado en destacar en el utilitarismo. La felicidad que el utilitarista propone no es el simple el contento, la conformidad, el acomodo. La felicidad en Mill tiene una carga positiva y no meramente negativa. Supone sujetos activos que despliegan sus capacidades, no meros receptores de estímulos. Los que dicen, asimismo, que el utilitarismo es una doctrina propia de un Estado benefactor, en el sentido peyorativo de que solo es propia para producir seguridad, empleo y despreocupación, no entienden en absoluto la posición adoptada por Mill, para quien la preocupación por los demás, y no la seguridad propia, era la fuente mayor de satisfacciones. Por supuesto que a Mill, como a tantos otros pensadores reformistas y revolucionarios, le preocupaban las mejoras puramente materiales, pero como pocos otros quiso ir mucho más lejos, asegurándose de que se le proporcionase al hombre el tipo de libertades que promoviesen el desarrollo de su personalidad peculiar. TV escribe: permita que los demás, sean lo mejor que desean, quieran y puedan ser. Cada humano se va a desarrollar según sus apetencias, necesidades o conveniencias, sin provocar transgresión en los demás. No se puede olvidar al leer el utilitarismo que la búsqueda de la felicidad general no es posible más que partiendo de la premisa de una solidaridad comparada. Cuando el credo neoliberal levanta, contemporáneamente, sus armas contra el socialista cualificado John Stuart Mill, como le denomina John M. Robson, lo hace pasando por alto que John Stuart Mill fue asimismo el promotor de la ideología liberal más progresista y revolucionaria que pudiera darse. Las libertades de los individuos no son, no deben ser, sacrificadas. La libertad, como se demuestra sobradamente en la obra que sobre este tema escribió Mill, es un constitutivo indispensable de la felicidad personal. Pero los hombres pueden, deben tal vez, hacerse felices y libres participando en la promoción de la felicidad y libertad de los demás. Los individuos participan en la creación de la libertad. Se constituyen áreas de libertad para los demás, se practica la solidaridad,
sin olvidarse de la tolerancia respecto a todos los que quieren tolerar la diversidad en pensamientos, concepciones, ideas. El utilitarismo y sobre la libertad no son obras contrapuestas, ni obedecen a momentos distintos en el pensamiento de Mill. Yo diría, más bien, que se trata de temas complementarios, de suerte que la primera obra citada no puede ser comprendida sin la lectura de la segunda, ni a la inversa. El ámbito de la libertad es el ámbito de la felicidad. Y puesto que cada uno tiene derecho a la libertad/felicidad, es deber de todos no solo no impedir que ese derecho sea disfrutado, sino todavía más, ayudar, propiciar y fomentar que cada uno pueda disfrutar más y más del derecho de ser feliz, asumiendo, a la vez, el deber de contribuir a la felicidad ajena, derecho y deber que, en la concepción de Mill, no son sino complementos dentro de una misma tarea. Los autores neoliberales pueden acusar a Mill, si acaso, de su exceso de celo por la libertad, no de falta de preocupación por ella. Ya que ocurre en el caso de Mill, que a diferencia del dejar ser libres a los demás, el utilitarista es un hombre comprometido, que sabe que si se deja a la gente a su suerte es posible que nunca alcancen la libertad/felicidad. El utilitarista comprometido sabe que no es suficiente con no poner cortapisas, no basta con no frenar, sino que hay que fomentar y acelerar. El mundo debe ser cambiado, transformado. No basta con que cada cual viva como quiera, porque, posiblemente, el hombre sin medios de fortuna, sin capital cultural, sin desarrollo de su intelecto, su sensibilidad, sus sentimientos, nunca va a poder gozar de la libertad, ni, por consiguiente, de la felicidad. El utilitarismo es, pues, algo más que una doctrina permisiva y tolerante. Es una doctrina de reforma y transformación, que compromete al hombre en la causa del hombre. La libertad, sin embargo, no solo queda salvaguardada y protegida, sino potenciada y dinamizada. Por lo demás, habría que matizar que el utilitarismo no es un hedonismo, si se entiende hedonismo en su acepción más vulgar. Hacer lo que a cada uno le apetece cuando le apetece es algo que Epicuro rechazaría con no menos ímpetu y vigor que Mill. Se impone, para empezar, a nivel individual, un cálculo razonado y prudente de placeres, de modo que los sufrimientos y desventajas que acompañan al logro de algunos placeres no sobrepasen a las satisfacciones que de ellos se derivan. Por lo demás, y rebasando a Epicuro, se impone en la doctrina utilitarista de Mill que en el cálculo de placeres y molestias contemos con los demás, como parte integrante de nuestro mundo, como seres sintientes y racionales cuya suerte no puede sernos indiferente. Y el argumento de Mill no deja de ser coherente si cuando contemplamos la felicidad desde el punto de vista individual no podemos menos que elogiar el sacrificio de los placeres triviales y menos intensos, en aras de los más profundos y de mayor alcance. Cuando nos situamos en la posición del observador del conjunto social no podemos dejar de elogiar, en la presente precaria situación, que unos individuos sacrifiquen la satisfacción de deseos puramente personales, cuando ello redunda en un incremento de la felicidad general. Es decir, si entrego más dinero al fisco y con ello contribuyo a que se construyan más escuelas, si al conformarme con una paga solamente decorosa, en vez de luchar por honorarios elevados, contribuyo a que más ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios de unas viviendas mejor construidas, o disponer de medios de educación o transporte más adecuados, habrá que considerar que, desde el punto de vista de todos los implicados, mi actuación es más ventajosa, más útil, más loable, que la de quien, por pensar únicamente en su felicidad, obstaculiza o no promociona el logro de la felicidad de los demás. TV escribe. En el mundo actual, hoy 2024, es una ilusión esta idea romántica de que alguien, con posición ventajosa va a pensar en ayudar, o va a promocionar el beneficio de sus semejantes. Al contrario, como dicen en México, el que no transa no avanza, lo que prevalece es el egoísmo descarnado y brutal, y aquel que se descuida, es utilizado,
es explotado, o es víctima de abuso de todo tipo. Los principales abusivos son los políticos que se convierten en cómplices de los que desde tiempos ancestrales han abusado del pueblo manso y de escaso entendimiento. La única acusación coherente realizada a Mill desde una perspectiva neoliberal sería, no la de poner en solfa la libertad, sino la de condicionarla a la solidaridad. Más aún, el posible nerviosismo y malestar que puede producir Mill en círculos neoliberales tendrá que deberse, sin dudar, al desenmascaramiento sutil que sin aspavientos grandilocuentes, sin anuncio de grandes denuncias, o amenaza de graves convulsiones sociales, realiza Mill desde su Ética para la Paz. La obra de John Stuart Mill denuncia, efectivamente, que la libertad individualista es un fraude a la comunidad, e incluso más, un fraude para el propio individuo que se condena al aislamiento y la incomunicación, y se incapacita para el goce comunicativo, como podríamos decir parafraseando la corriente contemporánea de la ética dialógica o comunicativa. Por supuesto que resulta difícil justificar lógicamente el paso del hedonismo egoísta al hedonismo universal. Difícil a primera vista, y a tenor de lo que pueda entenderse por justificación lógica. Como el propio Mill reconoce, el utilitarismo parte de un primer principio que justifica su sistema normativo, y que él mismo no se puede justificar, al menos en el sentido ordinario de justificar, ya que es propio de los primeros principios de la ciencia y la moralidad, por igual, el carecer de tales tipos de prueba o justificación. Lo único que se puede hacer, y en esto Mill da pruebas de gran sutileza, es presentar ante el entendimiento una serie de consideraciones que puedan movernos a aceptar o rechazar el principio propuesto, tal como se indica en el capítulo 1 del utilitarismo, o se insiste nuevamente en el capítulo 4 de la misma obra. En rigor, toda la filosofía moral no ha consistido, históricamente, sino en abogar por una causa, presentando ante el intelecto y la sensibilidad consideraciones que pudieran movernos en uno u otro sentido. El hombre quiere ser feliz, afirmará Mill, para agregar seguidamente que ello justifica que la felicidad sea deseable como tal. El paso de la búsqueda personal de la vida gozosa al compromiso social en la promoción de la libertad y la felicidad ajena se realiza sutilmente, a costa de premisas implícitas, que pueden ser fácilmente detectadas y recuperadas. No es bastante razón para que un individuo con capacidad racional y sensibilidad desarrollada suficiente se ocupe de la felicidad y libertad de los demás, el hecho de que los demás busquen y quieran ser felices. Por supuesto que, aun explicitadas las premisas ocultas, ellas no darían lugar, de acuerdo con el método lógico, a un corolario irrefutable. Como Hume había demostrado, son las pasiones tranquilas la fuente de nuestra vida moral, y no razones de una u otra índole. No nos conmociona, de alguna manera, el saber que otros sufren por nuestro descuido o indiferencia y que dedicar algún tiempo, sacrificar algún tipo de ganancia material o de otra índole puede implicar que se mejore la suerte de otros humanos. Tal vez, aunque solo tibiamente, sintamos que es justo que los demás puedan acceder a la libertad y a la felicidad en las mismas condiciones. Tal vez, aunque solo soterradamente, sintamos que no es justo que a unos les sea dado más, por la naturaleza, por la sociedad, o por cualquier tipo de agencia providencial, que a otros. La prueba del utilitarismo descansa, en última instancia, en su adecuabilidad o no adecuabilidad a determinados sentimientos o actitudes humanas. Mill, de alguna manera, barruntó que la lógica y la racionalidad en sentido restringido no podían acudir en su defensa, ni en la de su doctrina aún sin llegar tan lejos como Hume puede decirse que le salió al encuentro para recoger parte del importante legado de los moralistas británicos del sentimiento moral. Sea cual sea nuestro grado de asentimiento a la doctrina utilitarista, lo que sí no podemos reprocharle, por supuesto, es que sea una doctrina particularmente falaz, o precariamente justificada desde un punto de vista lógico. En rigor,
El problema de la justificación de la ética utilitarista es el problema de la justificación de cualquier tipo de ética normativa, y la salida de Mill es lo suficientemente airosa para salvaguardar la razonabilidad de la ética, sin postular, necesariamente, su acomodo al modelo lógico deductivo o a los métodos de justificación al uso en el quehacer científico. Sería inacabable la relación de acusaciones vertidas sobre ese pequeño libro titulado El utilitarismo, que habría de levantar tal polvareda de críticas y tanto rechazo debido a la incomprensión, a lo largo de más de un siglo de historia de la filosofía moral. Sin entrar en detalles, bastará comentar algunos ejemplos típicos de acusación, que se han hecho ya clásicos: el problema de la mentira cuando produce beneficios, o el cumplimiento de promesas hechas en islas desiertas que podría resultar inconveniente o poco útil para la sociedad en general. El caso, asimismo, de la comunidad sadomasoquista en la que unos cuantos sádicos encuentran gran placer en causar dolor a un individuo, o varios individuos, que disfrutan con ello. O el caso de la víctima inocente que se ofrece a la sociedad, o que la sociedad ofrece, para evitar un levantamiento, una guerra, sofocar una sublevación, etc. De modo resumido, podíamos decir que tal tipo de acusaciones se reducen de momento a dos: 1. El utilitarismo no salvaguarda las reglas morales que consideramos más sagradas, y 2. El utilitarismo no respeta los derechos inalienables del individuo a disfrutar de una libertad igual a la de los demás. Acusaciones a las que sería conveniente añadir otras de índole un tanto diversa que podrían formularse, abreviadamente, más o menos así: la apropiación indebida de determinados bienes no utilizables por nadie en un momento determinado, por parte de un individuo, podría producir mayor felicidad general que su no apropiación, lo cual haría que tal acción fuese recomendable de acuerdo con los principios utilitaristas, si bien prima facie parece darse de bruces con nuestros conceptos más elementales de justicia y equidad. Este último tipo de acusaciones, que podrían, en principio, agruparse conjuntamente con las del tipo 1, por referirse al incumplimiento de una regla sagrada en nuestra comunidad, tal vez merezcan, en atención a la importancia de la regla contravenida, un apartado especial 3, relativo a la consideración de que el utilitarismo no garantiza la equidad ni la igualdad en el trato, tema que nos hará retomar tal vez algunas argumentaciones y contraargumentaciones relativas a la posible vinculación/desvinculación entre utilidad y justicia. Página 30.